Mi nombre es Héctor Mendoza, y a mis 72 años he conocido tanto la miseria como la riqueza, aunque nadie sospecharía esto último al verme. Aquella noche de Navidad, mientras arreglaba mi corbata gastada frente al espejo agrietado de mi modesto apartamento, jamás imaginé que mi propia hija me pediría desaparecer de sus vidas. Lo que ella tampoco sabía era que yo, un simple celador de condominio con manos callosas y ropa humilde, guardaba una fortuna de más de 50 millones de pesos. Antes de seguir con mi historia, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo me da fuerzas para compartir estas duras experiencias de mi vida a mis 72 años. Observé mis manos marcadas por décadas de trabajo duro. Estas manos que comenzaron mezclando cemento en los Estados Unidos, que enviaron cada peso ahorrado a México, que invirtieron en terrenos que nadie quería y que ahora valían una fortuna. Todo en secreto, todo mientras seguía viviendo como el hombre pobre que siempre había sido, trabajando como celador del mismo condominio donde había comprado varios edificios a través de empresas fantasma. Ese día llegué temprano a la mansión de mi hija Alejandra, un lugar que yo mismo había ayudado a pagar, aunque ella creía que era mérito exclusivo de su esposo Vicente, el político en ascenso. La empleada doméstica me abrió la puerta con una sonrisa compasiva. Ya todos en esa casa me trataban como a un viejo al que toleraban por obligación. «Pase, don Héctor. La señora Alejandra está terminando de arreglarse», dijo, mientras yo entraba cargando los modestos regalos que había comprado. La casa resplandecía con decoraciones navideñas que debían costar más que mi salario de 6 meses. Luces importadas, un árbol gigantesco, vajilla que reconocí como porcelana europea. Todo un derroche para impresionar a los invitados importantes que llegarían más tarde. Yo solo había sido invitado a la cena familiar previa, lejos de las miradas de los políticos y empresarios que asistirían después. Mi corazón se aceleró cuando Gabriel, mi nieto de 12 años, bajó las escaleras corriendo para abrazarme. Su pequeño cuerpo se sentía más delgado que la última vez, y noté un tono azulado en sus labios que intensificó mi preocupación. «Abuelo, te extrañé tanto. ¿Me trajiste los dulces de tamarindo que prometiste?», preguntó con entusiasmo. «Claro que sí, mijito. Están en esta bolsa, pero no le digas a tu mamá». Le guiñé un ojo mientras le entregaba el paquete que escondió rápidamente. «Papá me prohibió verte la semana pasada cuando viniste al condominio. Dijo que tus visitas me alteran, y eso es malo para mi corazón», murmuró bajando la voz. «Pero yo sé que eso no es verdad. El doctor Ochoa dijo que mi medicina nueva es más fuerte, pero me siento peor desde que la tomo». Esa información encendió todas mis alarmas. Hacía semanas que intentaba averiguar por qué Gabriel parecía empeorar a pesar de su costoso tratamiento. Vicente había presumido de conseguir medicamentos exclusivos gracias a sus contactos políticos. Algo no encajaba. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido de tacones en el mármol. Alejandra apareció vistiendo un conjunto que costaba más que todos mis muebles juntos. Mi hija, que había crecido comiendo frijoles refritos en nuestra pequeña casa de lámina, ahora fingía que siempre había pertenecido a la alta sociedad. «Papá, llegaste temprano», dijo sin alegría. «Gabriel, no deberías estar terminando de arreglarte». «Pero, mamá, quiero estar con el abuelo», protestó Gabriel. «Ve a cambiarte ahora mismo. El doctor Ochoa vendrá a la cena, y quiero que le muestres lo bien que estás siguiendo el tratamiento», ordenó con una dureza que no le conocía antes. Cuando Gabriel subió las escaleras, noté que lo hacía con dificultad, deteniéndose a mitad para recuperar el aliento. Esa imagen me partió el alma. «Alejandra, ¿no te preocupa cómo se ve Gabriel? Parece que está empeorando», comenté con cautela. «No empieces, papá. Vicente consiguió al mejor cardiólogo de Monterrey. El doctor Ochoa tiene contactos internacionales y acceso a tratamientos que no están disponibles para...». Hizo una pausa y me miró de arriba a abajo. «Gente común». Esa fue la primera puñalada de la noche. Sentí el desprecio en su voz, pero decidí ignorarlo. «¿Y dónde está Vicente?», pregunté, intentando cambiar de tema. «Terminando unas llamadas importantes. Su campaña para la gubernatura está avanzando más rápido de lo previsto», respondió con orgullo. «La cena de hoy es crucial.
Vendrán personas muy influyentes después de nuestra cena familiar. La llegada de Vicente transformó el ambiente. Entró como si fuera el dueño del mundo, con su traje impecable y su sonrisa ensayada de político. Me dio un apretón de manos frío mientras miraba con disgusto mi traje viejo y mis zapatos gastados. «Héctor, qué bueno que pudiste venir», dijo con una falsa cordialidad. «Espero que no te moleste retirarte temprano. Después de la cena tendremos invitados importantes y, bueno, tú entiendes». No entendía, pero asentí. Ya estaba acostumbrado a ser tratado como un inconveniente. Durante la cena, Vicente monopolizó la conversación hablando de su campaña y sus conexiones. Yo apenas probaba la comida, más preocupado por Gabriel, que movía su plato sin comer mucho. El doctor Ochoa, que había llegado puntualmente, observaba a mi nieto con un interés que me pareció más calculador que médico. «Y dígame, don Héctor, ¿sigue trabajando como celador?», preguntó Ochoa con una sonrisa condescendiente. «Así es, doctor. A mi edad, el trabajo honrado mantiene la mente clara», respondí, sin dejarme intimidar. «Admirable», dijo sin sinceridad, «aunque debe ser difícil con la situación económica actual. Los costos médicos son cada vez más elevados». «El tratamiento de Gabriel no es asunto que deba preocuparle a mi padre», interrumpió Vicente. «Nosotros nos encargamos de todo». Noté cómo Vicente y Ochoa intercambiaron miradas. Había algo siniestro en esa comunicación silenciosa que me puso alerta. La conversación continuó tensa, hasta que Gabriel pidió permiso para mostrarme un libro que estaba leyendo. Vicente se negó abruptamente, diciendo que no era momento para distracciones. La decepción en el rostro de mi nieto fue evidente. Después del postre, cuando el reloj apenas marcaba las 9, Vicente se aclaró la garganta. «Héctor, nuestros invitados llegarán en cualquier momento. Creo que es hora de que te retires». «¿No puede el abuelo quedarse un poco más?», preguntó Gabriel con ojos suplicantes. «No, hijo. El abuelo tiene que madrugar para ir a trabajar mañana», respondió Alejandra, evitando mi mirada. Me levanté con dignidad, pero antes de poder despedirme apropiadamente, Vicente me tomó del brazo con firmeza y me condujo hacia la entrada, lejos de los oídos de Gabriel. «Héctor, necesitamos hablar claro», dijo, abandonando toda pretensión de amabilidad. «Tu presencia en nuestras vidas se está volviendo un problema». «¿Un problema? Es mi familia, Vicente», respondí, sintiendo que mi sangre comenzaba a hervir. «Una familia que ya no encajas. Tus visitas al condominio para ver a Gabriel, tus preguntas sobre su tratamiento, tus intentos de averiguar sobre mis negocios. Sí, sé que has estado haciendo preguntas a los vecinos sobre mis fuentes de ingresos». Alejandra se unió a nosotros, su rostro tenso. «Papá, esto es difícil, pero Vicente tiene razón. Estamos en un momento crucial para nuestro futuro. Vicente podría ser el próximo gobernador, y tu presencia, tu apariencia, tus modales, no son compatibles con la imagen que necesitamos proyectar». «¿Mi apariencia?», pregunté incrédulo. «Alejandra, soy tu padre, el mismo que trabajó día y noche para que pudieras estudiar en buenas escuelas. El mismo que me recuerda constantemente un pasado que preferimos olvidar», me interrumpió. «Las personas importantes no pueden saber que vengo de dónde vengo». Vicente se acercó más, amenazador. «Seré directo, Héctor. Quiero que desaparezcas de nuestras vidas. No más visitas, no más llamadas, no más apariciones sorpresa. Es lo mejor para todos, especialmente para Gabriel». «¿Para Gabriel?». Sentí que me faltaba el aire. «Es mi nieto, lo único que me queda después de que tu madre muriera. Gabriel necesita estabilidad y un ambiente adecuado para su condición», continuó Vicente. «Tus visitas lo alteran, le recuerdan una vida que no es la suya. El doctor Ochoa ha sido muy claro. Cualquier estrés emocional podría ser fatal con su condición cardíaca». «Eso es manipulación, y lo sabes», respondí conteniendo la ira. «El niño está peor desde que empezó con esos medicamentos nuevos». Vicente se tensó visiblemente. «Cuida tus palabras, viejo. No sabes de lo que hablas. Esos medicamentos son revolucionarios, conseguidos a través de contactos que tú jamás comprenderías». En ese momento, Alejandra se quitó el collar que le había regalado en su último cumpleaños, una pieza sencilla que había ahorrado meses para comprar. «Toma, papá. Ya no puedo seguir pretendiendo que esto encaja con quien soy ahora», dijo,
extendiéndomelo. Te pido que respetes nuestra decisión. Si realmente nos quieres, entenderás que es lo mejor. ¿Lo mejor? ¿Para quién? Pregunté, sin tomar el collar. Para todos, respondió Vicente. Y si no puedes entenderlo por las buenas, tendré que recordarte que ahora tengo influencia suficiente para hacer tu vida muy difícil. Sería una lástima que perdieras tu trabajo por una inspección sorpresa o que te encontraras sin poder renovar tus documentos. La amenaza era clara. Me quedé paralizado, no por miedo a sus amenazas, sino por la revelación de que mi propia hija había cambiado tanto. La niña que una vez corrió descalza por nuestro pueblo en Oaxaca, ahora me miraba como a un extraño indeseable. Alejandra, ¿esto es realmente lo que quieres?, pregunté con un nudo en la garganta. Ella mantuvo su mirada fría, pero noté un ligero temblor en su mano. Sí, papá, es lo que quiero. Por favor, desaparece de nuestras vidas. Esas palabras, pronunciadas la noche de Navidad, atravesaron mi corazón como una daga helada. Tomé el collar que seguía extendido hacia mí, lo guardé en mi bolsillo y me dirigí a la puerta sin decir más. Al salir, alcancé a ver a Gabriel observando desde lo alto de las escaleras, con lágrimas en los ojos y un papel en la mano que intentaba mostrarme. Vicente cerró la puerta antes de que pudiera despedirme. Caminé por la calle elegante sintiendo el frío de la noche y el peso de la traición. A lo lejos, escuché el sonido de autos lujosos acercándose, probablemente los invitados importantes que no debían verme. Mientras esperaba el autobús en la parada vacía, saqué mi teléfono y marqué un número que rara vez usaba. Después de 3 tonos, una voz familiar contestó. «Héctor, ¿eres tú? ¿Qué ocurre?» «Lola, necesito tu ayuda», dije a mi vieja amiga, la enfermera retirada que había conocido durante las consultas de Gabriel. «Creo que están usando medicamentos falsos con mi nieto. Y creo que mi hija podría estar en peligro». «¿De qué hablas? ¿Quién haría algo así?» «Vicente Fuentes, mi yerno, y un médico llamado Raúl Ochoa. Necesito que me ayudes a investigar qué está pasando realmente con esos medicamentos». Hubo un momento de silencio antes de que ella respondiera. «Héctor, ¿sabes en lo que te estás metiendo? Vicente Fuentes es poderoso. Tiene conexiones por todas partes». «Lo sé, pero yo tengo algo que él no sabe», respondí, sintiendo una determinación crecer dentro de mí. «Tengo recursos, Lola. Muchos más de los que cualquiera imaginaría». «¿De qué hablas? Mañana te lo explicaré todo, pero necesito que confíes en mí. No voy a dejar que lastimen a mi nieto ni a mi hija, aunque ella me haya echado de su vida». Mientras colgaba, miré hacia la mansión iluminada en la distancia. Las palabras de mi hija resonaban en mis oídos. «Desaparece de nuestras vidas». Pero lo que Vicente y Alejandra no sabían era que un hombre con 50 millones de pesos y nada que perder puede ser el adversario más peligroso. Si querían que desapareciera, lo haría, pero solo para regresar con la fuerza suficiente para salvar lo que quedaba de mi familia. El autobús llegó y me subí, dejando atrás la brillante fiesta navideña. Mientras observaba las calles pasar por la ventana empañada, tomé una decisión. Era hora de que el humilde celador mostrara quién era realmente Héctor Mendoza. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer como lo había hecho durante décadas. La rutina de un celador comienza cuando la ciudad aún duerme. Preparé café en mi pequeña estufa y observé por la ventana los edificios del condominio que secretamente me pertenecían. Ironías de la vida. Barría los pasillos de propiedades que podría comprar 10 veces con el dinero que guardaba en diferentes cuentas bancarias bajo nombres de empresas fantasma. Las palabras de Alejandra seguían clavadas en mi pecho como espinas. Desaparece de nuestras vidas. 30 años de trabajo incansable, de sacrificios interminables, para que mi hija me mirara ahora con vergüenza. Pero el dolor había dado paso a una preocupación más urgente. Gabriel. Algo no estaba bien con su tratamiento, y las miradas entre Vicente y ese doctor Ochoa confirmaban mis sospechas. Lola llegó puntual a las 7. A sus 67 años, mantenía el porte firme de quien ha trabajado toda su vida en hospitales públicos. Nos conocimos cuando Gabriel comenzó su tratamiento cardíaco hace 2 años. Ella había sido la única que notó mis preguntas detalladas sobre los medicamentos, demasiado específicas para un simple celador. «Buenos días, Héctor», dijo al entrar a mi apartamento, observando con curiosidad las paredes descascaradas y los muebles desgastados.
Por teléfono sonabas muy alterado. Siéntate, Lola. Tengo mucho que contarte. Le serví café en una taza desportillada mientras organizaba mis pensamientos. ¿Por dónde empezar? ¿Por mi fortuna secreta o por mis sospechas sobre Vicente? Ayer, Vicente y Alejandra me echaron de sus vidas. Comencé. Me prohibieron ver a Gabriel. Dicen que mis visitas lo alteran, pero lo que vi ayer me confirma que algo está muy mal con su tratamiento. Lola dio un sorbo a su café, esperando pacientemente. Siempre había sido buena escuchando. El niño está peor. Tiene los labios azulados, se cansa al subir escaleras, y me dijo algo inquietante. Se siente peor desde que toma los nuevos medicamentos que Vicente consiguió a través de sus contactos especiales. ¿Qué medicamentos son?, preguntó Lola, su rostro profesional reemplazando la expresión amigable. No lo sé con exactitud. Vicente presume que son tratamientos experimentales, no disponibles para el público general. Hice una pausa. Pero hay algo más que debo contarte antes de continuar. Me levanté y me dirigí al viejo refrigerador. Moví la unidad con esfuerzo, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Lola me observó con desconcierto mientras ingresaba la combinación y extraía un sobre grueso. Lo que voy a mostrarte no lo sabe nadie. Ni siquiera mi difunta esposa lo supo completamente. Dije, regresando a la mesa. Todos me ven como un viejo celador que apenas sobrevive con su pensión miserable. Abrí el sobre y extendí varios documentos bancarios, escrituras de propiedades y estados financieros. Los ojos de Lola se agrandaron al ver las cifras. Héctor, esto es 52 millones de pesos distribuidos en diferentes inversiones. Completé su frase. Comencé como albañil en Estados Unidos, enviando cada peso ahorrado a México. Invertí en terrenos que nadie quería y que ahora valen una fortuna. Este condominio me pertenece casi en su totalidad a través de empresas fantasma. Lola dejó la taza en la mesa, visiblemente impactada. ¿Y vives así cuando podrías vivir en una mansión? ¿Para qué? El dinero nunca fue para mí. Era para asegurar el futuro de mi familia. Suspiré profundamente. Alejandra estaba destinada a heredarlo todo eventualmente. Pero cuando se casó con Vicente, algo cambió en ella. Se avergonzaba de mí, de nuestros orígenes humildes. Y Vicente, ese hombre nunca me dio buena espina. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque voy a usar cada centavo de mi fortuna para descubrir qué está pasando con mi nieto y para protegerlo, dije con determinación. Y necesito tu ayuda. Lola asintió lentamente, procesando toda la información. Vicente ha ido ascendiendo en política demasiado rápido, comentó. De ser un pequeño funcionario municipal a candidato a la gubernatura en pocos años. Siempre me pregunté de dónde salía tanto dinero. Y yo llevo meses investigándolo discretamente. Sus contactos y sus negocios no me huelen bien. Me incliné hacia ella. El doctor Ochoa tiene una clínica privada donde supuestamente tratan a Gabriel. Pero ¿y si esos medicamentos exclusivos son parte de algo ilegal? Lola se quedó pensativa un momento. Tengo una amiga que trabaja en farmacología en el hospital universitario. Podría preguntarle sobre estos tratamientos experimentales, sin mencionar nombres, propuso. Sería un comienzo. Asentí. Mientras tanto, necesito encontrar la manera de seguir viendo a Gabriel. Estoy seguro de que intentó darme algo ayer, un papel que tenía en la mano cuando Vicente cerró la puerta. Nuestra conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Me levanté con cautela, guardando rápidamente los documentos. Al abrir, me encontré con Martín, el jardinero del condominio, un joven de apenas 20 años con quien había entablado una relación casi paternal. Don Héctor, disculpe que lo moleste tan temprano, dijo nervioso, pero un niño me dio esto para usted ayer en la noche. Dijo que era urgente. Me extendió un sobre arrugado. Mi corazón dio un vuelco al reconocer la letra infantil de Gabriel en el exterior. Para mi abuelo Héctor. ¿Cómo llegó esto a ti?, pregunté, tomando el sobre con manos temblorosas. El niño vino con su chofer. Dijo que tenía que darle esto sin que sus padres lo supieran, explicó Martín. Me dio 100 pesos para que se lo entregara personalmente. Le agradecí y cerré la puerta. Lola se acercó mientras abría el sobre con cuidado. Dentro había una hoja de papel doblada y una pequeña caja de plástico transparente con lo que parecía ser una pastilla dentro. La nota decía: «Abuelo, estas son las medicinas nuevas que me dan. La enfermera dijo que son muy caras y especiales.
Pero escuché al doctor Ochoa hablar con papá y dijo algo sobre medicamentos diluidos y que nadie notaría la diferencia. Me siento muy mal después de tomarlas. Por favor, ayúdame. Te quiero, Gabriel. Sentí que la sangre me hervía mientras le pasaba la nota a Lola. Ella la leyó rápidamente y luego examinó la pastilla en la caja. Esto es muy grave, Héctor, dijo con voz tensa. Si están diluyendo medicamentos o sustituyéndolos por versiones falsificadas, están poniendo en peligro la vida de Gabriel. Y no solo la de Gabriel, murmuré. ¿Cuántos otros pacientes estarán recibiendo lo mismo? Lola tomó la pastilla con cuidado. Llevaré esto con mi contacto en el hospital. Podrán analizarla y decirnos qué contiene realmente. Me senté, intentando controlar la ira que crecía dentro de mí. Vicente no solo me había apartado de mi familia, sino que estaba arriesgando la vida de mi nieto. ¿Y Alejandra? ¿Sabría ella algo de esto? Hay algo más, Héctor, dijo Lola, rompiendo mi línea de pensamiento. En el hospital han corrido rumores sobre un esquema de medicamentos falsificados en clínicas privadas. Medicamentos que luego son distribuidos a hospitales públicos a través de contratos gubernamentales. Contratos que alguien como Vicente, con sus conexiones políticas, podría facilitar, concluí. En ese momento mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Don Héctor Mendoza?, preguntó una voz femenina. Sí, ¿quién habla? Soy María, la empleada de la casa de su hija, dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada. Disculpe que lo llame así, pero... Es sobre la señora Alejandra. ¿Qué pasa con mi hija?, pregunté alarmado. Ha estado muy enferma estas últimas semanas. Mareos, vómitos, debilidad. El señor Vicente dice que es estrés por la campaña, pero yo la veo cada vez peor. Hizo una pausa. Y siempre empeora después de tomar un té especial que el doctor Ochoa le recetó para los nervios. Un escalofrío recorrió mi espalda. Primero Gabriel, ahora Alejandra. ¿Por qué me llamas a mí? Porque anoche, después de que usted se fuera, escuché al señor Vicente hablar con el doctor Ochoa. Dijeron algo sobre acelerar el proceso y que para cuando asuma el cargo, ella ya no será un problema. No entendí bien, pero sonaba malo. Sentí que me faltaba el aire. No solo estaban poniendo en peligro a Gabriel, sino que Vicente parecía estar envenenando lentamente a mi hija. María, ¿podrías conseguir un poco de ese té? Ya lo hice, don Héctor, respondió. Por eso lo llamo. ¿Dónde podría entregárselo? Acordamos un lugar discreto para reunirnos esa tarde. Cuando colgué, Lola me miraba con preocupación. Esto es más grande de lo que pensábamos, ¿verdad?, dijo. Vicente no solo está involucrado en medicamentos falsos, sino que parece estar envenenando a mi propia hija, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Tenemos que movernos rápido. Durante las siguientes horas, Lola y yo elaboramos un plan. Ella llevaría la pastilla de Gabriel a su contacto en el hospital para analizarla. Yo me reuniría con María para recoger el té de Alejandra y luego iría a ver a mi abogado de confianza, el único que conocía la extensión de mi fortuna. A mediodía, recibí una llamada de Martín, el jardinero. Don Héctor, hay unos hombres preguntando por usted en el condominio. No parecen amigables. ¿Qué aspecto tienen?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Trajes caros, lentes oscuros. Uno de ellos mencionó que viene de parte del señor Fuentes. No les digas que me has visto, le advertí. Inventa algo. Diles que pedí unos días libres. Apenas terminé la llamada, Lola regresó. Su expresión seria me confirmó que las noticias no eran buenas. Mi contacto hizo un análisis preliminar de la pastilla, dijo. No es el medicamento cardíaco que debería ser. Es una versión diluida, con menos del 30% del principio activo necesario. El resto es solo relleno. Esos miserables, murmuré. Están jugando con la vida de mi nieto. Hay más, Héctor. Mi amiga dice que han estado recibiendo casos de pacientes con complicaciones por medicamentos ineficaces. Todos provienen de clínicas asociadas con el doctor Ochoa, y todos esos medicamentos llegaron a través de un nuevo proveedor con contratos gubernamentales firmados por el departamento donde trabaja Vicente. El esquema comenzaba a aclararse. Vicente usaba su posición política para facilitar contratos con proveedores de medicamentos falsificados. Los medicamentos genuinos probablemente eran desviados al mercado negro,
mientras que pacientes como Gabriel recibían versiones diluidas o completamente falsas. Un negocio lucrativo a costa de vidas humanas. Mi reunión con María confirmó mis peores temores. Me entregó una pequeña bolsa con hojas de té y me contó que Alejandra había perdido peso rápidamente, sufría de caída de cabello y tenía episodios de desorientación. El doctor Ochoa viene casi a diario, me explicó. Siempre insiste en que la señora tome el té en su presencia. Dice que es parte de un tratamiento holístico para el estrés. Cuando llevé el té al laboratorio de confianza que mi abogado había contactado, los resultados fueron alarmantes. Contenía trazas de arsénico y otros metales pesados. No en dosis letales inmediatas, pero sí suficientes para causar un envenenamiento progresivo que podría atribuirse a una enfermedad natural. Esa noche, sentado en mi apartamento con los informes de laboratorio sobre la mesa, tomé la decisión más importante de mi vida. Era hora de usar mi fortuna no solo para proteger a mi familia, sino para exponer a Vicente y todo su esquema criminal. Llamé a mi abogado y le di instrucciones precisas. Transferir 5 millones de pesos a una cuenta separada para gastos inmediatos. Necesitaba contratar investigadores privados, pagar por más análisis de laboratorio y, si fuera necesario, sobornar a quienes pudieran darme acceso a pruebas contra Vicente. También le pedí que preparara los documentos necesarios para establecer un fideicomiso para Gabriel, asegurando que tuviera acceso a los mejores tratamientos médicos sin importar lo que me sucediera a mí. A la mañana siguiente, Vicente hizo su primer movimiento. 2 oficiales de policía aparecieron en mi puerta con una orden de desalojo, alegando irregularidades en mi contrato como celador. «Tiene 48 horas para abandonar la propiedad», dijo uno de ellos, evitando mi mirada. «¿Quién solicitó esta orden?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «No estamos autorizados a revelar esa información, señor», respondió el oficial, pero su incomodidad era evidente. «Solo cumplimos órdenes». Apenas se fueron, recibí un mensaje de texto. «Te advertí que desaparecieras de nuestras vidas. Esto es solo el comienzo. Ve». Vicente no sabía contra quién se estaba enfrentando. Pensaba que estaba atacando a un viejo indefenso, cuando en realidad había provocado a un hombre con los recursos para destruirlo. Esa misma tarde, mientras recogía algunas pertenencias esenciales, escuché un alboroto fuera del edificio. Me asomé por la ventana y vi a Gabriel bajando de un auto escolar, seguido por uno de los guardaespaldas de Vicente. Mi nieto miró directamente hacia mi ventana y, en un descuido del guardia, corrió hacia el edificio. Minutos después, golpeaba desesperadamente mi puerta. «¡Abuelo! ¡Abuelo, abre!», gritaba entre sollozos. Al abrir, Gabriel se lanzó a mis brazos, temblando incontrolablemente. «Mamá está muy mal, abuelo», dijo entre lágrimas. «Esta mañana no podía ni levantarse, y escuché a papá decir que si seguía así tendrían que acelerar el plan». Lo abracé con fuerza, sintiendo su pequeño corazón latir erráticamente contra mi pecho. «No te preocupes, mijito. Voy a arreglar esto», le prometí. «Voy a protegerlos a ti y a tu mamá». «¿Cómo?». «Papá dice que te han despedido, que ya no puedes entrar al condominio». Sus ojos reflejaban pánico. «Dice que si menciono tu nombre otra vez, me enviará a un internado en el extranjero». Tomé su rostro entre mis manos y lo miré directamente a los ojos. «Gabriel, tu abuelo no es quien todos creen que es», dije con firmeza. «Tengo recursos, tengo poder, y voy a usarlo todo para protegerte». El guardaespaldas comenzó a llamar a Gabriel desde fuera del edificio, su voz cada vez más cercana. «Tengo que irme», dijo asustado. «Por favor, abuelo, ayuda a mamá. Creo que papá está haciéndole daño». Le di un último abrazo antes de que saliera corriendo. Mientras cerraba la puerta, una determinación de acero se formó dentro de mí. Vicente Fuentes había cometido el error de su vida al amenazar a mi familia. No sabía que estaba provocando a un hombre que había luchado contra la pobreza extrema, cruzado fronteras ilegalmente y construido un imperio desde la nada. Era hora de mostrarle al mundo quién era realmente Héctor Mendoza. Y Vicente Fuentes descubriría que había despertado a un adversario mucho más poderoso de lo que jamás podría haber imaginado. La situación se aceleró durante los siguientes días. Me instalé en un pequeño apartamento que había adquirido años atrás bajo el nombre de una de mis empresas fantasma, un lugar donde Vicente jamás podría encontrarme. Desde allí,
Comencé a mover mis piezas con precisión. Mi primer paso fue contratar a Ricardo Vargas, un ex policía reconvertido en investigador privado con reputación de incorruptible. Le pagué una suma considerable por adelantado y le entregué toda la información que tenía sobre Vicente, el doctor Ochoa y sus negocios sospechosos. «Esto va más allá de un simple fraude médico», me dijo Ricardo después de revisar los documentos. «Si lo que sospechas es cierto, estamos hablando de una red de distribución de medicamentos adulterados que podría estar afectando a cientos, quizás miles de pacientes. No me importan los números, me importa mi familia», respondí. «Mi nieto recibe medicinas que podrían matarlo y mi hija está siendo envenenada lentamente. Necesito pruebas concretas para detenerlos». Ricardo asintió, comprendiendo la urgencia. «Tengo contactos en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Podríamos presentar una denuncia anónima, pero Vicente tiene influencia política», completé su frase. «Podría enterrar cualquier investigación oficial». «Exactamente. Necesitamos construir un caso sólido antes de involucrar a las autoridades». Mientras Ricardo comenzaba su investigación, recibí una llamada de Lola. Su voz sonaba agitada. «Héctor, han despedido a mi amiga del laboratorio», dijo sin saludar. Después de analizar la pastilla que le llevé, alguien hizo preguntas sobre el origen del medicamento. Al día siguiente, la acusaron de robo de material y la despidieron sin indemnización. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Vicente estaba cubriendo sus huellas. «¿Estás segura?» «Completamente. Y hay algo más. Antes de que la echaran, descubrió que el medicamento no solo estaba diluido, sino que contenía componentes que podrían empeorar la condición cardíaca de un paciente como Gabriel. La ira me consumía por dentro, pero mantuve la calma. Necesitaba pensar con claridad. «Lola, necesito que me ayudes a contactar con María, la empleada de Alejandra. Tenemos que sacar a mi hija y a Gabriel de esa casa cuanto antes. No será fácil. Vicente ha aumentado la seguridad en la mansión. Hay guardias las 24 horas. Encontraremos la manera», afirmé. «Mientras tanto, necesito que estés preparada para atender a Alejandra. Si realmente está siendo envenenada, necesitará atención médica inmediata». Después de colgar con Lola, contacté a mi abogado para preparar el siguiente movimiento. Era hora de revelar mi verdadera identidad financiera, pero necesitaba hacerlo de manera estratégica para proteger mis activos de Vicente. Esa misma tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «El pájaro está cantando. Reunión urgente. Restaurante El Navegante. 8 p.m. Era el código que había acordado con Ricardo para indicar que había descubierto algo importante. El Navegante era un restaurante discreto en las afueras de Monterrey, frecuentado principalmente por empresarios que buscaban privacidad para sus conversaciones. Llegué temprano y pedí una mesa en el rincón más alejado. Ricardo apareció minutos después, acompañado por un hombre de traje impecable que reconocí inmediatamente, Carlos Salgado, un fiscal anticorrupción cuya reputación de integridad era bien conocida en la ciudad. «Don Héctor», saludó Ricardo. «Le presento al fiscal Salgado. Creo que necesitamos su ayuda con este asunto». El fiscal me estudió con mirada penetrante mientras estrechábamos manos. «Señor Mendoza, Ricardo me ha contado una historia bastante perturbadora», dijo en voz baja. «Normalmente no me reuniría así, sin protocolos oficiales, pero si lo que dice es cierto, estamos ante un caso de corrupción y peligro público que requiere atención inmediata». Le expliqué la situación sin rodeos, mostrándole los informes de laboratorio sobre los medicamentos de Gabriel y el té envenenado de Alejandra. Sus ojos se oscurecieron a medida que avanzaba mi relato. «¿Tiene pruebas de la conexión directa entre Vicente Fuentes y esta red de medicamentos adulterados?», preguntó el fiscal. «Aún no, pero estamos trabajando en ello», respondí. «Lo que sí tengo son análisis que confirman que mi nieto recibe medicamentos ineficaces y potencialmente peligrosos, y que mi hija está siendo envenenada lentamente». Ricardo intervino. «Tengo información de que Fuentes firmó personalmente varios contratos gubernamentales con una empresa farmacéutica llamada Nueva Salud. Esta empresa apareció de la nada hace 3 años y ya ha ganado contratos por más de 200 millones de pesos». «Nueva Salud», repitió Salgado pensativo. «Hemos recibido algunas denuncias sobre ellos, pero siempre desaparecen misteriosamente de nuestros sistemas. Vicente tiene contactos en todas partes», comenté.
¿Qué necesitamos para construir un caso que ni siquiera él pueda enterrar? El fiscal se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Documentación interna de Nueva Salud que demuestre la adulteración deliberada de medicamentos. Pruebas de transferencias financieras entre la empresa y cuentas personales de Fuentes o del Dr. Ochoa. Y testimonios de pacientes afectados o empleados de la empresa que estén dispuestos a hablar. Ricardo asintió. Estamos cerca de conseguir algo de eso. Tengo un contacto que trabaja en Nueva Salud. Está asustado, pero creo que podría ayudarnos. Mientras tanto, mi prioridad es sacar a mi hija y a mi nieto de esa casa, dije. Cada día que pasa es un riesgo para sus vidas. Salgado me miró con seriedad. Legalmente, no puedo autorizar ninguna acción sin evidencia suficiente. Pero como padre y abuelo entiendo su preocupación. Si decide actuar por su cuenta, solo puedo aconsejarle que tenga cuidado. Fuentes es poderoso y peligroso. Nuestra reunión fue interrumpida por una llamada a mi teléfono. Era María, la empleada de Alejandra. Su voz apenas audible. Don Héctor, tiene que venir rápido, susurró. La señora Alejandra se desmayó esta tarde. El doctor Ochoa vino y le puso una inyección. Dijo que era normal, pero ella no despierta completamente. Y el señor Vicente habló de llevarla a una clínica privada esta noche. Mi corazón se aceleró. No había tiempo para planes elaborados. ¿Dónde está Gabriel? En su habitación, con fiebre. El doctor dijo que necesita descansar. María, escúchame bien. Voy para allá inmediatamente. No dejes que saquen a nadie de la casa hasta que yo llegue. Colgué y miré a los dos hombres frente a mí. Tengo que irme. Mi hija está en peligro inmediato. El fiscal Salgado me detuvo con un gesto. Señor Mendoza, si entra por la fuerza en esa casa, Fuentes podría denunciarlo. Estaría dándole exactamente lo que quiere. Una razón legal para alejarlo definitivamente de su familia. ¿Y qué sugiere? Que me quede de brazos cruzados mientras posiblemente matan a mi hija. Ricardo intervino. Tengo una idea. Vamos a seguir el protocolo, pero a nuestra manera. 20 minutos después, una ambulancia se detenía frente a la mansión de Vicente. Ricardo había llamado a un amigo paramédico de confianza, explicándole la situación. Yo iba en la ambulancia, vestido como asistente médico, irreconocible con una gorra y un cubrebocas. Al abrir la puerta, María nos recibió con alivio visible. Gracias a Dios que llegaron, dijo en voz alta, siguiendo nuestro plan. La señora está arriba. El señor Fuentes no está, pero dejó dicho que la llevarían a la clínica San Ángel. Subimos rápidamente a la habitación principal. Alejandra yacía en la cama, pálida y semiconsciente. Al verla así, tan demacrada y débil, sentí que mi corazón se partía. Mi hija, mi pequeña, estaba siendo destruida por el hombre que había jurado amarla. Alejandra, susurré acercándome y tomando su mano. Soy yo, papá. Sus ojos se abrieron levemente, enfocándose con dificultad en mi rostro. Papá, murmuró. ¿Qué haces aquí? Vicente dijo. Dijo que te habías ido. Nunca me iría dejándolos en peligro, respondí, apretando su mano. Vamos a sacarte de aquí, a ti y a Gabriel. Los paramédicos comenzaron a preparar a Alejandra para trasladarla. María apareció con Gabriel en brazos, el niño ardiendo en fiebre. El guardia de la entrada se fue a comprar cigarros. Informó. Tenemos que darnos prisa. Mientras los paramédicos bajaban a Alejandra en una camilla, yo llevaba a Gabriel. El niño abrió los ojos brevemente. «Abuelo», murmuró. «Sabía que vendrías». «Siempre vendré por ti, mijito», respondí con la voz quebrada. Justo cuando llegábamos a la ambulancia, un auto negro dobló la esquina a toda velocidad. Vicente Fuentes. «¡Rápido!», urgí a los paramédicos. Logramos subir a Alejandra y a Gabriel a la ambulancia segundos antes de que Vicente bajara de su auto, corriendo hacia nosotros. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó. «¿Quién autorizó esto?». Uno de los paramédicos le entregó un documento oficial. «Orden sanitaria de emergencia, señor. Tenemos reportes de intoxicación grave en esta residencia. Los pacientes serán trasladados al hospital universitario para evaluación». «Esto es ridículo. Mi esposa será atendida en la clínica San Ángel como siempre». Vicente intentó subir a la ambulancia, pero los paramédicos le bloquearon el paso. «Lo siento, señor. Protocolo sanitario. Puede seguirnos en su vehículo si lo desea». Vicente me miró directamente, y por un instante,
A través del cubrebocas y la gorra, creo que me reconoció. Sus ojos se estrecharon peligrosamente. Tú... comenzó, pero la ambulancia ya cerraba sus puertas. Mientras nos alejábamos, vi a Vicente sacar su teléfono frenéticamente. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo. En lugar de dirigirnos al hospital universitario, la ambulancia tomó un desvío hacia una clínica privada donde Lola nos esperaba. Era una pequeña instalación médica propiedad de uno de mis fideicomisos secretos, completamente equipada pero fuera del radar de Vicente. Los médicos atendieron inmediatamente a Alejandra y Gabriel. Los análisis preliminares confirmaron nuestros temores. Alejandra presentaba niveles elevados de arsénico y otros metales pesados en sangre, mientras que Gabriel mostraba signos de deterioro cardíaco consistente con medicación inadecuada. Necesitarán tratamiento intensivo, me explicó el doctor López, un especialista en toxicología. Su hija ha estado expuesta a veneno durante meses y el corazón de su nieto está bajo una tensión considerable por los medicamentos incorrectos. Haga lo que sea necesario, respondí. El dinero no es problema. Mientras los médicos trabajaban, recibí una llamada de Ricardo. Vicente está moviendo cielo y tierra para encontrarlos, me informó. Ha contactado a la policía alegando secuestro. Tiene a varios oficiales en su bolsillo. ¿Qué hay del fiscal Salgado? Está ganándonos tiempo, cuestionando la jurisdicción y los procedimientos. Pero necesitamos esas pruebas contra Nueva Salud cuanto antes. ¿Qué hay de tu contacto dentro de la empresa? Desapareció. La voz de Ricardo sonaba preocupada. No responde a llamadas ni mensajes desde anoche. La situación era cada vez más peligrosa. Vicente estaba eliminando testigos y pruebas, y ahora nos buscaba a nosotros. 3 horas después de nuestro escape, Alejandra despertó completamente. Me miró confundida mientras le sostenía la mano junto a su cama. «¿Papá? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó débilmente. «¿Dónde estamos?» «Estás a salvo, hija. Tú y Gabriel». «¿A salvo? ¿De qué hablas?». Intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil. «Alejandra, necesito que me escuches con atención. Vicente te ha estado envenenando lentamente durante meses. El té especial que te daba el doctor Ochoa contenía arsénico y otros tóxicos». Su rostro palideció aún más. Eso no puede ser cierto. Vicente es mi esposo. Él me ama. Los análisis no mienten, hija, dije suavemente, mostrándole los informes médicos. Tu cuerpo está lleno de veneno. Un poco más y habrías muerto. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero, ¿por qué haría eso? No tiene sentido. Creemos que tiene que ver con sus negocios ilegales. Vicente está involucrado en una red de medicamentos adulterados. Tal vez temía que descubrieras algo. O tal vez el testamento, murmuró Alejandra con una repentina realización. Hace 2 meses insistió en que firmara un nuevo testamento. Todo quedaría para él si yo moría. Un nudo se formó en mi garganta. La crueldad de Vicente superaba lo imaginable. Y Gabriel, continuó Alejandra, ahora con pánico creciente. ¿Qué hay de Gabriel? También está siendo tratado. Le estaban dando medicamentos adulterados que empeoraban su condición cardíaca en lugar de mejorarla. Alejandra rompió en sollozos desgarradores. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude permitir que esto pasara? La abracé mientras lloraba, sintiendo que al fin recuperaba a mi hija después de tantos años. No es tu culpa, mijita. Vicente es manipulador y peligroso. Te aisló de todos los que podían protegerte. Cuando finalmente se calmó, me miró con ojos enrojecidos pero llenos de una determinación que no había visto en años. Quiero testificar contra él, dijo firmemente. Quiero que pague por lo que nos ha hecho a mí y a mi hijo. Su fuerza me llenó de orgullo. Esta era la verdadera Alejandra, la niña valiente que había criado, no la marioneta en que Vicente la había convertido. Tendrás tu oportunidad, le aseguré, pero ahora necesitas recuperarte. Y necesitamos protegerte, porque Vicente te está buscando. Como si hubiera conjurado el peligro con mis palabras, mi teléfono sonó. Era María. Don Héctor, Vicente está furioso, susurró. Vino con policías y está registrando toda la casa. Encontró los documentos que usted me dio para esconder. Ahora sabe quién es usted realmente. Mi secreto mejor guardado había sido descubierto. Vicente ahora sabía que no era un simple celador,
sino un hombre con una fortuna considerable. La expresión en el rostro de Alejandra me indicó que ella también estaba procesando esta revelación. «¿Papá? ¿De qué está hablando María? ¿Qué documentos?» Tomé aire profundamente. Era hora de que mi hija conociera la verdad. «Alejandra, no soy quien todos creen que soy. El humilde celador que conoces es solo una fachada». Sus ojos se abrieron con desconcierto mientras le explicaba cómo había amasado una fortuna de más de 50 millones de pesos a lo largo de décadas de trabajo y inversiones secretas. Pero, ¿por qué vivir así, en la pobreza, cuando tenías tanto dinero? Porque el dinero nunca fue para mí, respondí con sinceridad. Era para ti y para Gabriel. Quería asegurar vuestro futuro sin que el dinero nos cambiara, sin que nos alejara de nuestras raíces. Alejandra me miró como si me viera por primera vez. Todas esas veces que te avergoncé por tu trabajo, por tu ropa, lágrimas de vergüenza aparecieron en sus ojos. Y tú tenías más dinero que Vicente, que todos nosotros. Eso no importa ahora, dije, apretando su mano. Lo importante es que estamos juntos y vamos a luchar contra Vicente. Pero necesitamos ser inteligentes. Él es peligroso y ahora sabe que tiene un adversario con recursos para enfrentarlo. En ese momento, el doctor López entró con noticias sobre Gabriel. «Está respondiendo bien al tratamiento adecuado», informó. «Su corazón muestra signos de recuperación, pero necesitará monitoreo constante y medicación correcta». Mientras asimilábamos esta buena noticia, Ricardo llamó nuevamente. «Tenemos un problema mayor», dijo sin preámbulos. «Vicente ha convocado una conferencia de prensa para mañana. Según mis fuentes, va a anunciar un revolucionario programa de salud, asociado con Nueva Salud. Estará acompañado por altos funcionarios del gobierno estatal. Es su jugada para legitimarse», murmuré. «Si consigue el respaldo oficial antes de que lo expongamos». «Exacto. Necesitamos actuar ahora. ¿Qué tan recuperada está tu hija?» Miré a Alejandra, quien asintió con determinación, entendiendo la gravedad de la situación. «Lo suficiente para testificar», respondí. «Tenemos los análisis médicos, los medicamentos adulterados y ahora el testimonio de Alejandra. ¿Será suficiente? Con eso y lo que ha conseguido el fiscal Salgado, podríamos detenerlo. Pero necesitamos hacerlo antes de esa conferencia de prensa». Mientras colgaba, vi a Alejandra intentando levantarse de la cama. «¿Qué haces?», pregunté alarmado. «Preparándome para luchar», respondió con firmeza. «Vicente no solo intentó matarme, sino que puso en peligro la vida de mi hijo. No voy a esconderme mientras él sigue haciendo daño a otros». En ese momento, viéndola erguirse con dificultad pero con una dignidad inquebrantable, supe que mi hija había regresado. Y juntos, íbamos a enfrentar al monstruo que había intentado destruir nuestra familia. La batalla final estaba a punto de comenzar, y Vicente Fuentes descubriría que había subestimado gravemente la fuerza de un padre y un abuelo dispuesto a todo por proteger a los suyos. La mañana de la conferencia de prensa amaneció con una extraña calma. El Centro de Convenciones de Monterrey estaba decorado con banderines y carteles que anunciaban el Plan Integral de Salud de Vicente Fuentes. Periodistas y políticos comenzaban a llegar, ignorando la tormenta que estaba a punto de desatarse. Observé todo desde un auto estacionado a prudente distancia. A mi lado, el fiscal Salgado repasaba los documentos una última vez. Habíamos pasado toda la noche preparando nuestro caso contra Vicente y el doctor Ochoa. «Todo está listo», me confirmó Ricardo, que acababa de regresar de una ronda de reconocimiento. «El equipo del fiscal ha asegurado todas las salidas. Vicente no podrá escapar cuando hagamos las acusaciones». Alejandra, sentada en el asiento trasero, lucía pálida pero decidida. Llevaba un elegante traje negro y un pañuelo que disimulaba su delgadez extrema, secuelas del envenenamiento. A su lado, una asistente del fiscal la ayudaba a repasar su testimonio. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», le pregunté por enésima vez. «Podríamos presentar solo la evidencia médica y los documentos». «Necesito hacerlo, papá», respondió con firmeza. «No solo por Gabriel y por mí, sino por todas las personas que han sufrido por los medicamentos adulterados de Vicente. Quiero que me vea a los ojos cuando lo enfrente». Asentí con orgullo. Mi hija había recuperado su valor, el mismo que tenía de niña cuando defendía a los más débiles en nuestro humilde barrio. Lola nos llamó desde la clínica donde Gabriel permanecía bajo observación. El niño estaba respondiendo bien al tratamiento adecuado, pero aún necesitaba cuidados constantes.
¿Puedo hablar con él?, pidió Alejandra. Cuando Gabriel contestó, su voz sonaba más fuerte que en días anteriores. «Mamá, ¿vas a detener a papá?», preguntó directamente. «Sí, mi amor. Tu abuelo y yo vamos a asegurarnos de que no vuelva a hacernos daño, ni a nosotros ni a nadie más». «Sabía que el abuelo nos ayudaría», dijo Gabriel con una confianza que me conmovió. Él siempre cumple sus promesas. Después de despedirse, Alejandra me miró con lágrimas contenidas. «Le fallé a mi hijo, papá. Permití que Vicente lo pusiera en peligro». «No te tortures», le dije suavemente. «Vicente engañó a todos. Lo importante es que ahora estás haciendo lo correcto». El fiscal Salgado interrumpió nuestra conversación. «Es hora», anunció consultando su reloj. «La conferencia comienza en 30 minutos. Debemos tomar nuestras posiciones. Nuestro plan era simple pero efectivo. Vicente no sabía que habíamos rescatado a Alejandra y Gabriel. Según nuestras fuentes, había dicho a sus aliados que su esposa estaba descansando en una clínica privada por agotamiento y que su hijo estaba con familiares. Era la coartada perfecta para justificar su ausencia mientras planeaba su siguiente movimiento. La sorpresa sería nuestra ventaja. Alejandra aparecería en el momento justo para desmentir sus mentiras frente a todos, con pruebas médicas del envenenamiento y los documentos de Nueva Salud que habíamos conseguido gracias al trabajo incansable de Ricardo. Me coloqué entre el público, irreconocible con un traje nuevo y gafas oscuras. Ricardo y 2 agentes del fiscal se dispersaron estratégicamente por la sala. Alejandra esperaría en una habitación contigua hasta el momento indicado. A las 10 en punto, Vicente apareció en el escenario, resplandeciente en un traje azul marino que debía costar más que el salario anual de un trabajador promedio. Lo acompañaban el doctor Ochoa y varios funcionarios gubernamentales de alto rango. Su sonrisa confiada revelaba que no tenía idea de lo que le esperaba. «Buenos días a todos», comenzó con su voz entrenada de político. «Hoy es un día histórico para Monterrey y para todo México. Como futuro gobernador, me enorgullece presentar el Plan Integral de Salud que revolucionará el acceso a medicamentos de última generación para todos los ciudadanos». Mientras Vicente hablaba sobre su visión de un sistema de salud transparente y eficiente, noté cómo el doctor Ochoa escrutaba nerviosamente la sala. Tal vez presentía que algo no estaba bien. «A través de nuestra asociación con Nueva Salud, garantizaremos que cada hospital público reciba medicamentos de la más alta calidad a precios accesibles», continuó Vicente. «Este es un compromiso personal, inspirado por mi propia experiencia familiar». Aquí venía la mentira que habíamos anticipado. Vicente adoptó una expresión de falsa tristeza. «Como algunos de ustedes saben, mi hijo Gabriel padece una condición cardíaca congénita. Gracias a tratamientos innovadores, está mejorando día a día. Mi esposa Alejandra, quien lamentablemente no puede acompañarnos hoy por motivos de salud, y yo hemos visto de primera mano la importancia de tener acceso a medicamentos efectivos. Era el momento». El fiscal Salgado se levantó de su asiento y avanzó hacia el escenario. Los guardias intentaron detenerlo, pero mostró su identificación oficial. «Señor Fuentes, lamento interrumpir su inspiradora presentación», dijo Salgado con autoridad. «Soy el fiscal anticorrupción Carlos Salgado, y tengo algunas preguntas sobre Nueva Salud y los medicamentos efectivos que menciona». La sonrisa de Vicente vaciló momentáneamente, pero se recuperó con la habilidad de un político experimentado. «Por supuesto, fiscal, aunque habría preferido que solicitara una reunión privada en lugar de interrumpir este evento público. Algunas cuestiones merecen ser discutidas públicamente, especialmente cuando afectan la salud de miles de ciudadanos», respondió Salgado, haciendo una señal a sus asistentes, quienes comenzaron a distribuir carpetas entre los periodistas presentes. «¿Qué significa esto?», preguntó Vicente, visiblemente molesto. «Documentación sobre Nueva Salud», explicó el fiscal. «Análisis de laboratorio que demuestran que los medicamentos distribuidos por su empresa asociada contienen menos del 30% del principio activo requerido. El resto es simplemente relleno, en el mejor de los casos, o sustancias que podrían empeorar ciertas condiciones. En el peor». Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse frenéticamente mientras los periodistas hojeaban los documentos. Vicente palideció pero mantuvo la compostura. «Debe haber algún error. Exijo ver esas pruebas».
También tenemos documentos financieros que vinculan a Nueva Salud con cuentas offshore a su nombre, señor Fuentes. Continuó Salgado implacablemente. Y declaraciones juradas de exempleados de la empresa que confirman la adulteración deliberada de medicamentos bajo órdenes directas suyas y del doctor Ochoa. El doctor Ochoa, que hasta ese momento había permanecido callado, comenzó a retroceder discretamente. Uno de los agentes del fiscal le bloqueó el paso. «Esto es un ataque político», exclamó Vicente, abandonando su fachada amable. «Una conspiración orquestada por mis opositores. Exijo que este hombre sea retirado inmediatamente». Pero los guardias de seguridad no se movieron. Ya habían visto los documentos y la identificación oficial del fiscal. «Hay más, señor Fuentes». Salgado hizo otra señal, y la puerta lateral se abrió. Alejandra entró lentamente, ayudada por Ricardo. Un murmullo recorrió la sala mientras avanzaba hacia el escenario. Vicente la miró como si viera un fantasma. «Alejandra», murmuró desconcertado. «¿Qué haces aquí? ¿Deberías estar en la clínica? ¿O tal vez en el cementerio, Vicente?», respondió ella con una voz clara que resonó por toda la sala. «Estoy aquí para contar la verdad sobre el hombre que intentó matarme». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. Los flashes se multiplicaron. «Mi nombre es Alejandra Mendoza», comenzó, dirigiéndose a los periodistas. «Y durante meses he sido envenenada sistemáticamente por mi esposo, Vicente Fuentes, y su cómplice, el doctor Raúl Ochoa». Con una dignidad impresionante, Alejandra relató cómo el té medicinal que Vicente insistía en que tomara contenía niveles crecientes de arsénico y otros tóxicos. Explicó cómo había descubierto que Vicente la estaba manipulando para firmar documentos que le otorgaban control total sobre sus bienes en caso de su muerte. «Y lo más imperdonable», continuó con la voz quebrándose por primera vez, «mi hijo Gabriel, que sufre una condición cardíaca, estaba recibiendo medicamentos adulterados proporcionados por su padre, medicamentos que empeoraban su condición en lugar de mejorarla. Vicente, acorralado, mostró su verdadera naturaleza. «Mentiras», gritó. «Estás delirando. Siempre has sido inestable emocionalmente. Esto es obra de tu padre, ese viejo resentido que nunca aceptó que te casaras conmigo». Era mi señal para intervenir. Me quité las gafas y avancé hacia el escenario. «Vicente Fuentes», dije con voz firme. «Por fin nos vemos cara a cara, sin máscaras». La expresión de Vicente cambió de la ira a la confusión, y luego al reconocimiento. «¿Mendoza? ¿El celador?» «Héctor Mendoza», me presenté subiendo al escenario. «Padre de Alejandra y abuelo de Gabriel. Y sí, trabajé como celador durante años, a pesar de tener los medios para vivir de manera muy diferente». Miré directamente a los periodistas. Vicente Fuentes me despreciaba por mi trabajo humilde, sin saber que soy propietario de inversiones valoradas en más de 50 millones de pesos. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Dinero que gané honradamente durante décadas de trabajo duro, a diferencia de la fortuna criminal de mi yerno. El doctor Ochoa, viendo que el barco se hundía, intentó una jugada desesperada. «Todo fue idea de Vicente», exclamó. «Él me obligó a participar en el esquema de los medicamentos. Tengo pruebas, documentos firmados por él autorizando la adulteración». Vicente se giró hacia su cómplice con furia asesina en los ojos. «¡Cállate, imbécil!», rugió. «También tenemos esto». Intervino el fiscal Salgado, mostrando una carpeta adicional. El plan detallado para eliminar a la señora Alejandra y quedarse con su patrimonio, encontrado en el ordenador del doctor Ochoa. Incluye la dosificación progresiva del veneno y las excusas médicas para justificar su deterioro. Los flashes de las cámaras eran ahora una tormenta continua. Vicente, atrapado y expuesto, miró a su alrededor buscando una salida. Con un movimiento repentino sacó un arma de su chaqueta. «Nadie se mueva», gritó apuntando hacia nosotros. La sala se paralizó. Los guardias de seguridad, no armados para un evento como este, dudaron. «Vicente, baja el arma», dijo el fiscal Salgado con calma. «Ya está todo acabado. No empeores tu situación». «Nada ha acabado», gritó Vicente con desesperación. «Tengo contactos poderosos. Puedo desaparecer, empezar de nuevo. Pero primero», giró el arma hacia Alejandra. «Voy a terminar lo que empecé». Sin pensar,
Me lancé frente a mi hija. La bala destinada a ella me alcanzó en el hombro, derribándome. El dolor fue inmediato y ardiente, pero lo único que me importaba era que Alejandra estuviera a salvo. El disparo desató el caos. Los asistentes corrieron hacia las salidas mientras los agentes del fiscal y Ricardo se lanzaban sobre Vicente. En la confusión, el arma cayó al suelo y Vicente fue sometido. Alejandra se arrodilló a mi lado, presionando la herida para detener la hemorragia. «Papá, resiste», suplicaba entre lágrimas. «Estoy bien, mijita», respondí, soportando el dolor. «He sobrevivido a cosas peores en los campos de construcción». Los paramédicos llegaron rápidamente y me trasladaron a una ambulancia. Alejandra insistió en acompañarme, sosteniendo mi mano durante todo el trayecto. «Siempre fuiste mi héroe», me dijo mientras las sirenas aullaban. «Y nunca lo vi, hasta hoy». «No soy ningún héroe», respondí. «Solo un viejo terco que ama a su familia». La bala había atravesado limpiamente mi hombro, sin dañar arterias ni huesos importantes. Una semana después, ya me encontraba recuperándome en la misma clínica donde Gabriel continuaba su tratamiento. Vicente y el doctor Ochoa fueron detenidos y procesados. El escándalo sacudió a todo México. Más de 300 pacientes fueron identificados como víctimas de los medicamentos adulterados de Nueva Salud. La red criminal que habían construido se desmoronó cuando otros implicados comenzaron a confesar para obtener reducciones de pena. El fiscal Salgado cumplió su palabra. A pesar de los intentos de algunos políticos corruptos de enterrar el caso, la evidencia era demasiado contundente y la atención mediática demasiado intensa para ignorarlo. Un mes después, Alejandra, Gabriel y yo nos trasladamos a una casa que compré en las afueras de Monterrey. Era espaciosa, pero no ostentosa, con un gran jardín donde Gabriel podía jugar mientras se recuperaba. Cada día se fortalecía más gracias al tratamiento adecuado. «¿Abuelo?», me preguntó una tarde mientras observábamos el atardecer desde el porche. «¿Por qué nunca nos dijiste que eras rico?». Sonreí ante su pregunta directa. «Porque el dinero no es lo que define a una persona, mijito», respondí. «Tus bisabuelos fueron personas muy pobres pero honorables. Me enseñaron que el carácter vale más que las posesiones. Pero podrías haber vivido en una casa como esta desde hace años. Y habría perdido la oportunidad de enseñarle a tu mamá el valor del trabajo duro». Miré hacia donde Alejandra regaba las plantas. Aunque parece que necesitaba un recordatorio. Gabriel se quedó pensativo un momento. «Cuando sea grande, quiero ser como tú», declaró finalmente. «No como parecías ser, sino como realmente eres». Sus palabras tocaron mi corazón más profundamente que cualquier riqueza podría hacerlo. El juicio contra Vicente se celebró 6 meses después. Fue condenado a 30 años de prisión por intento de homicidio, fraude, adulteración de medicamentos y varios cargos más. El doctor Ochoa recibió una sentencia similar, aunque reducida por su colaboración con la fiscalía. Alejandra testificó con valentía, enfrentando a Vicente cada día del juicio. Verla recuperar su fuerza y dignidad fue el mayor regalo que podría haber pedido. Una tarde, después de una de las sesiones del juicio, Alejandra se sentó a mi lado en el jardín. «Papá, nunca te he preguntado qué piensas hacer con tu fortuna ahora», dijo. «Ya lo estoy haciendo», respondí. «He creado una fundación para ayudar a las víctimas de los medicamentos adulterados, y he establecido fideicomisos para ti y para Gabriel, aunque con cláusulas estrictas para que el dinero nunca los cambie como cambió a Vicente». Alejandra tomó mi mano, la misma mano callosa de trabajador que una vez la avergonzó. «Aprendí la lección de la manera más dura», dijo. «El dinero y las apariencias no significan nada sin integridad. Perdóname por haberme avergonzado de ti, de nuestros orígenes. No hay nada que perdonar, mijita. Todos cometemos errores. Pero no todos tienen un padre dispuesto a recibir una bala por ellos». Sonrió a través de las lágrimas. La abracé, agradecido por esta segunda oportunidad para ser una familia. Hoy, 3 años después, Gabriel es un adolescente saludable que sueña con estudiar medicina para ayudar a otros niños con condiciones cardíacas. Alejandra dirige la fundación que creamos, llevando medicamentos genuinos a comunidades necesitadas. Y yo, Héctor Mendoza, finalmente disfruto de mi fortuna, no en lujos extravagantes, sino en la dicha de ver a mi familia unida y feliz.
Vicente Fuentes sigue en prisión, olvidado por aquellos que alguna vez lo adularon. A veces recibo noticias suyas, intentos desesperados de negociar una reducción de sentencia a cambio de información sobre otros implicados. Nunca respondo. Cada Navidad, recordamos aquella noche en que mi hija me pidió que desapareciera de sus vidas. El recuerdo ya no duele como antes. Se ha convertido en el punto de inflexión que nos permitió encontrar el camino de regreso unos a otros y descubrir que la verdadera riqueza nunca estuvo en mis cuentas bancarias, sino en el amor que sobrevivió a pesar de todo. Si mi historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte a este canal para más historias como esta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo vivencias que pueden cambiar la forma en que vemos la vida. Recuerda, a veces, lo que parece ser nuestro final es solo el comienzo de algo mucho mejor. Gracias por acompañarme en este viaje.